Vamos a estar hablando sobre la teoría básica de probabilidad y algunos conceptos que vamos a ver aplicados en nuestra discusión de la teoría cinético-molecular y de cuántica más adelante. Hay dos tipos de variables en general, ¿verdad? Están las variables discretas y están las variables continuas. Las variables discretas son aquellas que solo pueden tener un valor específico. Por ejemplo, si usted le va a asignar un número a las sillas de un teatro, pues cada silla va a tener un solo número. No puede haber un rango de números que pueda tener una silla. Las caras de una moneda es una variable discreta, o es cara o es cruz. Los turnos en una fila y la energía de los átomos también son discretas porque pueden tener unos valores específicos de energía. En cuanto a variables continuas, pues aquellas que pueden tener cualquier valor dentro de un rango, por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? Usted puede medir la temperatura y puede un objeto adquirir una temperatura que varíe, digamos, dentro de 0 y 100, puede tener cualquier valor. Lo mismo con la presión, la energía de una bala y la velocidad de una partícula. La velocidad es otra variable que puede ser continua. Hablemos un poco de los modelos de probabilidad. Siempre que estamos hablando de la probabilidad de que ocurra un evento, por ejemplo, o la probabilidad de que obtengamos un valor en una medida, cuando estemos aplicando los conceptos de probabilidad a cualquier concepto, a cualquier problema, siempre algo que es bien importante es que la suma de las probabilidades tiene que ser 1, la suma de todas las probabilidades. Porque no tendría sentido, por ejemplo, que yo tenga el 80% de probabilidad de obtener el color azul en un evento y tenga 80% de obtenerlo rojo, por ejemplo. Eso no tiene sentido. Así que si hay dos eventos posibles y uno tiene una probabilidad de 80%, el otro tiene que tener una probabilidad de un 20%. Entonces, en términos de fracciones, ¿verdad? Pues uno tendría una probabilidad .80 y el otro .20, de manera que la suma de todas las probabilidades va a ser 1. Así que podemos expresarlos en términos de fracciones, las probabilidades, o en términos de porcentajes. Si es en términos de porcentajes, la suma de todas las probabilidades sería 100, pero mayormente trabajamos en términos de fracciones y la suma de todas las probabilidades va a ser 1. Un ejemplo, ¿verdad? Son las caras de un dado, ¿verdad? Que tienen números del 1 al 6. Y obviamente, pues cada uno de esas caras del dado tiene un valor discreto, ¿verdad? Es una variable discreta. Ahora, la probabilidad, por ejemplo, de obtener el 2 cuando usted hace una tirada de ese dado, pues es 1 sobre 6, porque es un evento de los posibles 6 eventos que existen. Ahora, ¿qué significa eso? No significa que si usted tira el dado 6 veces, una de ellas le va a salir el 2, otra le va a salir el 1, otra el 3, no. Significa que si usted hace ese evento de tirar el dado, una cantidad grande, a grande le llamamos infinita, de veces, de ocasiones, pues usted va a obtener una probabilidad de 1 sobre 6 de que le salga el número 2. Y lo mismo va a ser para cualquier número en ese caso, ¿verdad? Porque hay 6 caras en el dado. Entonces, el modelo de probabilidad es la combinación del conjunto del espacio de muestreo y el conjunto de sus probabilidades correspondientes. En el caso que estábamos viendo, el espacio de muestreo para el dado es todas las posibles eventos que usted puede obtener al tirarlo, que son los números del 1 al 6. En el caso de las probabilidades correspondientes, pues cada uno de esos eventos tiene una probabilidad de 1 sobre 6. Y si sumamos todas las probabilidades, pues se fijan que da igual a 1, como ya habíamos discutido. Puede ser también de interés observar el que ocurra un evento en particular. Por ejemplo, usted puede tirar 4 monedas. Cada moneda tiene 2
variables discretas, cara o cruz, ¿verdad? Entonces, usted puede querer observar específicamente en cuántos de esos eventos, ¿verdad? Cuando usted tira esas monedas, le salen dos caras o más, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando se tiran 4 monedas, déjenme marcar aquí la pluma, ¿verdad? Queremos observar cuando salen dos caras o más. Cuando se tiran 4 monedas, hay 16 posibles eventos que están marcados aquí, ¿verdad? Por ejemplo, H quiere decir que todas salgan head o cara. Puede ser que salgan 3 caras y una, lo que nosotros llamamos cruz, ¿verdad? Que en inglés se dice tail. Eh, y así sucesivamente, esto que está marcado aquí son todos los posibles eventos que pueden ocurrir cuando tiramos esas 4 monedas. Fíjense, aquí hay un símbolo que se llama omega. Omega casi siempre se refiere como a las posibles configuraciones de un sistema o de un evento en este caso. Así que en el caso de tirar 4 monedas, todas las posibles configuraciones que podemos obtener son esas 16 que están ahí. Ahora, de esas 16, si usted cuenta con cuidado, pues en 11 de ellas puede obtener 2 caras o más, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando, 2 caras o más. ¿Okay? Así que la probabilidad del evento de que cuando tiramos 4 monedas salgan 2 o más caras son 11 posibles configuraciones. La probabilidad de que eso ocurra son 11 sobre 16. Entonces, ¿verdad? Eso es un número, es una fracción. Esa es la probabilidad de que ocurra ese evento. En lo que nos concierne, nosotros vamos a estar mirando lo que se conoce como funciones de probabilidad para variables continuas. También se le llama esas funciones, vamos a ver aquí, básicamente es una función matemática, ¿verdad? Cuyo valor es una función específica, matemática, cuyo valor en un rango específico de valores de la variable continua puede ser interpretado como la probabilidad de que esa variable adquiera esos valores contenidos en el rango. Por ejemplo, una variable continua X, que pueda tener cualquier valor entre 0 e infinito. ¿Okay? Si P de X, entonces es la función de probabilidad de esa variable continua. Si yo escojo entre el rango completo que puede tener X, que es de 0 a infinito, cojo un rango pequeño, un dx, ¿verdad? Como dice aquí, déjame ver aquí, este dx, que está entre 300 y 301. Ese es el rango, o sea que el de x como tal es 301 menos 300, es 1, es 1. ¿Qué unidades va a tener ese de x? Pues depende de lo que estemos estudiando, depende de cuál sea esa variable continua. Puede ser distancia, por ejemplo, puede ser velocidad, pero estamos mirando este rango en específico. Si multiplicamos ese de x por la p de x, que es la función de distribución, eso se interpreta como la probabilidad de que la variable x adquiera un valor entre ese rango, entre 300 y 301. Por ejemplo, si eso es igual a 0.80, pues quiere decir que la probabilidad de que esa variable, ¿verdad? El sistema o lo que sea, tenga ese valor para x, que en este caso es entre 300 y 301, y recuerden que puede ser continuo porque estamos hablando de variables continuas, es 80% esa probabilidad. O sea que puede ser 300, 300.1, 300.2, etc. Va a haber una variación continua en ese rango. Y la probabilidad de que el sistema tenga esa variable en ese rango sería un 80%. Esto se va a ir viendo más claro, ¿verdad? Según vayamos hablando más sobre este tema. Entonces, me han escuchado hablar de función de probabilidad, función de distribución de probabilidad, función de distribución. Todos esos son términos, ¿verdad? Que uno los usa indistintivamente para hablar de la función de distribución de probabilidad. Esa función P de X
Es la función de distribución de probabilidad para la variable continua x. Pero también puede ser f de x, ¿verdad? O sea, podemos usar cualquier símbolo, es lo que quiero decir. Y esas funciones de probabilidad, pues siempre van a describir cuál es la probabilidad de que la variable continua obtenga o adquiera unos valores dentro de un rango. No un valor específico, sino unos valores dentro de un rango. En el ejemplo anterior, por ejemplo, vimos P de x en función de x, ¿verdad? Y vimos que estábamos mirando la probabilidad de que x tuviese un valor entre 300 y 301, ¿verdad? Así que digamos que esta es la función de distribución P de x, esta que estoy dibujando, y entonces estoy mirando, déjame escribir esto mejor, estoy mirando, ok, ¿cuál es la probabilidad de que la variable x tenga un valor entre 300 y 301? Cuando nosotros calculamos el p de x, ¿verdad? Que en este caso el de x es esta región de aquí, voy a marcarla en verde, esta región de aquí, ese segmento, y multiplicamos eso por p de x, básicamente lo que estamos haciendo es calculando el área bajo la curva en ese segmento, en ese rango. Y esa área bajo la curva es lo que se eh, identifica como la probabilidad de que la variable x tenga un valor entre ese rango. Ahora, como sabemos, la probabilidad, si sumamos todas las probabilidades, tiene que dar 1. Por lo tanto, el área bajo la curva P de X, toda el área, si sumo toda el área, incluyendo ese segmento que ya había marcado, eso es la suma de todas las probabilidades. Por lo tanto, el área bajo esa curva tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Así que si integramos todo, si sumamos todas las posibles probabilidades bajo la curva, tiene que dar a 1, por lo tanto el área bajo la curva va a ser igual a 1 también. Entonces, como dijimos, la suma de todas las probabilidades, que es el área bajo esa curva, debe ser igual a 1. Y eso, matemáticamente hablando, es este integral que está aquí, ¿verdad? Porque estoy sumando, cuando integro, estoy sumando toda esa área. Si integro en todos los posibles valores que puede tener x, pues esa sumatoria, esa integral, tiene que ser igual a 1. Acuérdense que un integral es equivalente a una sumatoria, pero cuando es para variables continuas. La sumatoria es para variables discretas y el integral es para variables continuas. X1 y X2, de acuerdo al ejemplo que yo di ahorita, pues sería entre 0 e infinito, porque los posibles valores de X estaban entre 0 e infinito. Así que evaluar esa integral para esa función de distribución de probabilidades en X tiene que dar a 1. Cuando eso es así, ¿verdad? Y si no es, uno fuerza para que eso sea 1, se dice que la función está normalizada, ¿verdad? Las funciones de distribución de probabilidad siempre tienen que estar normalizadas y eso es bien importante. Antes de hablar del promedio, veamos aquí unos ejemplos de funciones de probabilidad, ¿verdad? Gráficamente. En esta de aquí arriba, pues vemos una función de distribución de probabilidad que tiene, ¿verdad? Se mueve hacia acá. Fíjense esa área de ahí, el de X, que está señalado ahí. Usualmente los de X son rangos bien pequeños, se le llama infinitesimal. Y en cálculo, pues es un diferencial. ¿Ok? Y entonces, fíjense que aquí dice bien claro, f de X es la probabilidad de que X tenga un valor entre ese rango, ¿verdad? De X, en ese rango de X. Aquí hay otro ejemplo gráfico de una posible función de distribución. Eh, no es una función usual, digo, ¿verdad? No, quizás ustedes no la han visto antes, sin embargo, la vamos a estar utilizando y es una función que describe muy claramente muchos eventos y cómo se distribuye la probabilidad
para una variable continua en muchos eventos. Esos son gráficamente dos ejemplos de funciones de distribución de probabilidad. Esto que está aquí es bien importante. El promedio de una función de x, ¿cómo se calcula si yo sé la función de distribución de x? Fíjense que la función de distribución es p de x. Y lo que yo quiero promediar es otra función que también depende de la variable continua x, que le estoy llamando g de x. De aquí. Para calcular ese promedio, evalúo ese integral que está ahí. O sea, estoy multiplicando g de x por la función de probabilidad p de x e integro en todo el rango, ¿verdad? Entre x1 y x2, que es el rango donde x puede obtener un valor. Y eso es el promedio de la función g de x. Fíjense que estamos usando este tipo de corchete para identificar que lo que estamos calculando es un promedio, ¿verdad? Y entonces, en el caso, ¿verdad? Dijimos que para calcular ese promedio tenemos que multiplicar esa función por la función de distribución de probabilidades de la variable x, que es una variable continua de x, y evaluar ese integral. Y eso nos va a dar el promedio. Un ejemplo. Supongamos que tenemos la función de distribución de probabilidad para la velocidad. Digamos que es para la velocidad de un gas en un sistema, ¿verdad? Que tiene un gas encerrado en un envase. Y que aquí la variable continua es v y es velocidad. Porque una molécula puede adquirir cualquier velocidad, digamos entre 0 e infinito, si estamos hablando de la magnitud de la velocidad. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el promedio de la energía, que la energía es una función que depende de la velocidad, porque la energía es igual a un medio m por v al cuadrado. Pues ese teorema del promedio lo que me dice es que el promedio de esa energía va a ser igual al integral de la función de velocidad multiplicado por la función de distribución de velocidad de v. Evaluando esa integral obtenemos el promedio de la energía, que entonces aquí podemos sustituir eso por lo que es la función, que sería, disculpen aquí, seleccionando la pluma, sería un medio mv al cuadrado, ¿verdad? Que es la función de energía que depende de velocidad. Sabiendo la función de distribución de velocidad, que no la estamos poniendo ahí, pues podemos calcular ese promedio. El concepto de probabilidad es parte del campo de las estadísticas y usted habrá oído hablar de conceptos tales como promedios, desviación estándar, raíz cuadrática media, varianza, por ejemplo, en otros contextos, ¿verdad? Sé que en el curso de analítica, por ejemplo, hay una introducción a estos conceptos y son bien importantes. Nosotros vamos a estar hablando de esos mismos conceptos, pero vamos a estar haciendo uso de la función de distribución p de x, ¿verdad? Que hemos estado hablando, para calcularlos. Por ejemplo, la raíz cuadrática media se calcula como, ¿verdad? La raíz cuadrática media es el promedio de x al cuadrado. Recuerden que x es la variable continua. Ese promedio, luego de obtenerlo, le sacamos la raíz cuadrada y esa es la raíz cuadrática media. Pero nosotros, ¿cómo calculamos el promedio? Pues para calcular el promedio de x cuadrado, multiplicamos x cuadrado por la función de distribución de probabilidad de x e integramos en todo el espacio. Una vez obtenemos ese valor, entonces buscamos la raíz cuadrada y esa es la raíz cuadrática media para x. La varianza, por otro lado, se calcula, que hay que calcular dos promedios, el promedio de x cuadrado y el promedio de x. Al promedio de x lo cuadramos y luego restamos esos dos valores y esa es la varianza. Y la varianza provee una medida del ancho de la función de distribución. Mientras mayor sea la varianza, mayor es la distribución de las probabilidades de la variable continua x. Por ejemplo, aquí tenemos una curva azulita
que tiene una varianza pequeña y por eso la distribución es finita. En otras palabras, el pico es finito. Para la verde, la curva verde tiene una varianza mayor, por lo tanto la distribución de las probabilidades está como que más regada, es más ancha y en general la curva se anancha. Y así, ¿verdad? Tenemos una amarilla que es bien ancha, digamos que la distribución está bien esparramada, podríamos decir.